El 10 de diciembre del 2024, Marta de Baile publicó en su cuenta de TikTok la decoración de su árbol de Navidad. La gente y el público en general comenzaron a criticar el árbol diciendo que era poco creativo, que no era nada llamativo, que no tenía nada que ver con la decoración navideña, que al árbol le faltaba vida y que no era lo mismo que Marta había hecho en años anteriores. Lo que la gente no sabe es que ese árbol que hizo Marta de Baile ha sido el mejor árbol de toda la historia navideña. Así que en este video le vamos a hacer justicia a ese árbol de Navidad, porque en esta casa y en este canal amamos la Navidad y amamos a Marta de Baile. Así que Marta, si estás viendo este video, que lo dudo mucho, ¿verdad? Pero si lo estás viendo, llegó la hora de defender ese árbol de Navidad, porque lo que hiciste fue una obra de arte, fue la locura total. Lo que hiciste fue algo maravilloso y la neta, te la rifaste. Y bueno, para poder comprender por qué esto es una obra de arte, vamos a tener que viajar al pasado, al siglo VIII. Así que empecemos. No sé si ponerme suéter, lo traigo aquí a la mano porque sí está medio fresquecito, o sea, no está haciendo frío, pues estamos en Mazatlán, o sea, Mazatlán y chimenea, ¿no? Dios guarde con el calorón que hace aquí. No, lo que pasa es que no está haciendo frío, pero se siente fresquecito. Pero como voy a estar hablando, me va a dar calor, entonces, siento que no. Oigan, por cierto, ¿cuántas veces me han visto ustedes con este suéter? Como 1 millón de veces, ¿no? Hasta un video les hice con este suéter puesto. Primero que nada, estoy grabando el video ahorita a mediados de enero, porque los otros 2 videos navideños ni siquiera se los he subido. Estamos a 15 y todavía no los he subido. Ya los voy a subir. Ustedes saben, o sea, soy estilista, ando trabajando, haciendo un montón de cosas y la neta a mí se me dificulta mucho hacer videos, estar editando y estar subiendo y estar trabajando y eso es un rollo. Entonces, pues sí, los están viendo a destiempo, pero pues no pasa nada. Entonces, vamos a continuar con este tercer video navideño. Ya saben ustedes de qué vamos a estar hablando y me emociona muchísimo hablar del tema. Como ya lo dije en un principio y lo vuelvo a repetir otra vez, en esta casa y en este canal amamos la Navidad y amamos a Marta de Baile. Y Marta de Baile subió su video del árbol navideño y la gente se empezó a volver medio loca en los comentarios diciendo que era un árbol feo, que no tenía chiste, que no tenía gracia. Incluso vi un video de la señora de las lomas, bueno, con su personaje pues de la señora de las lomas, diciendo que era un árbol que, ¿cómo dijo? Un árbol que parecía un monstruo, no me acuerdo si fue ella, pero es que vi tanto contenido hablando sobre el árbol de Navidad de Marta, que la neta ya no me acuerdo bien. El caso es que todo el mundo comenzó a hacer memes y se empezaron a burlar, sin siquiera darse cuenta que esa decoración que ella hizo es una chingonería. Los orígenes de esa decoración vienen de Alemania, de la Alemania moderna, ¿ok? Entonces, yo quería hablar de este video, obviamente desde diciembre, pero dije, a ver, voy a hablar un poquito sobre lo que es esta decoración, dónde se originó y cómo es que se empezó a llevar a la época moderna. Pero resulta que el tema es mucho más complejo de lo que parece. Tengo que contarles algo. Mi esposo es alemán, ya muchos lo saben y para los que no sepan pues se los estoy comentando. Es alemán. Entonces, él tiene referencias muy buenas en cuanto a lo que es la decoración con oropel. El oropel es justamente las tiritas estas platinadas o plateadas o también hay doradas o de colores que se pusieron en el árbol de Navidad de Marta de Baile. Ahora, cuando mi esposo vio la decoración del árbol de Marta, a él le encantó, le fascinó, porque justamente él empezó a recordar cómo es que se veían las decoraciones de los árboles de Navidad y eran justamente así, como nos lo mostró Marta de Baile. Ya más adelante les voy a estar mostrando aquí unas imágenes que con su autorización les voy a estar mostrando aquí, porque obviamente no son imágenes mías, son fotografías de él. Hay una incluso que es de sus papás que están junto a un árbol de Navidad. Entonces ahorita se las voy a mostrar ya más adelantito para que ustedes las vean y para que vean que esto es real. Cuando yo vi el video de Marta,
enseñando el árbol de Navidad, sí se me hizo un poquito extraño el hecho de que no tenía tantos elementos o tantas cosas. Por ejemplo, el árbol de Navidad de las plumas. Ese pues se entiende porque era un árbol que tenía plumas y las plumas eran la decoración misma, ¿ok? Ella nada más aplicó como estas luces LED que son de alambrito y ya con eso era la decoración del árbol, no ocupaba más. Pero cuando vi el video de esta Navidad pasada, no les voy a decir que no, se me hizo un poco extraño porque dije, ok, solo las tiras de oropel, o sea, nada más, no lleva nada, pero obviamente yo me quedé con esta idea de que yo también lo había visto de niño, pero nada más como que ponían unas cuantas tiritas de oropel encima de los árboles de Navidad. Y dije yo, bueno, a lo mejor todavía no lo ha terminado, pero cuando ella en el otro video comenta cuál fue la inspiración o de dónde fue que ella se inspiró y luego mi marido me comenta y me dice, ¿sabes qué? Esto es algo tradicional alemán, ya todo tuvo sentido. Y bueno, las personas que dijeron que esto que hizo Marta no era algo tradicional, han de estar pensando que los árboles son tradicionales o que vienen ¿de dónde? ¿De Estados Unidos? Porque muchos eso piensan, que la tradición viene de Estados Unidos. La realidad es que los árboles de Navidad tienen un origen bien turbio. Y pues bueno, para poder hablar de lo que hizo Marta de Baile en su decoración del árbol de Navidad, tenemos que viajar al pasado, al siglo VIII, donde todo comenzó. Y comenzó de una manera bastante horrible. Que en este punto, en el siglo VIII, es donde se originó el árbol de Navidad. Después vamos a pasar a las primeras decoraciones, luego vamos a ir a las decoraciones del siglo XV, siglo XVI y después nos vamos a ir a la decoración moderna. Y terminando con la decoración moderna, nos vamos a regresar al presente, al siglo XXI. Entonces, vamos a hablar de cómo es que se originó el árbol de Navidad y cómo es que pasamos de sacrificios humanos a Marta de Baile. Ah, cabrón. Y ustedes así de que, Irving, cálmate. Les dije que este video iba a estar bueno. En el siglo VIII, en la antigua Alemania, que es donde se cree que se originó todo este rollo de la Navidad, había una comunidad que se llamaba Geishmar, que es lo que actualmente se conoce como Fritz, what? Fritzlar. En esa comunidad había un roble, ¿ok? El roble estaba dedicado al dios del trueno, o sea, a Thor. No al Thor al superhéroe, no. Sino al de la mitología nórdica, que era el dios del trueno. Y el roble estaba asociado con Zeus, que tenían una conexión ahí medio rara de Zeus con Thor, y no sé, una cosa muy rara. ¿Cuál es el problema? El problema es que en ese roble se hacían sacrificios humanos para el dios Thor. Ah, el caso es que el lugar estaba rodeado de pueblos paganos que tenían ciertas tribus o ciertas comunidades que hacían este tipo de ofrecimientos al dios del trueno y hacían este tipo de sacrificios en ese roble, ¿ok? Recordemos que el roble se encontraba dentro de esta comunidad de Geishmar. Digamos que eran unas cosas pues como muy normales de aquella época, o sea, era algo que pues se veía como muy normal. Había gente que no le agradaba, pero pues no le quedaba de otra más que simplemente ceder. Esto obviamente era algo que pues se sabía y por supuesto llegó a oídos de otras comunidades y aquí es donde llega el inglés San Bonifacio, ¿ok? Este inglés lo que hace es que sin pensarlo, sin tener algo como muy planeado, digamos que fue algo que se lo sacó de la manga y simple y sencillamente talaron ese roble. Aquí es donde llega el verdadero y primer árbol de Navidad, ¿ok? Este inglés, San Bonifacio, en nombre, digamos, de la justicia, en nombre de la paz, en nombre de que todo funcionara de una manera pues más correcta, vamos a decirlo, talan este roble y en su lugar colocan un abeto. Este estilo de árbol es el clásico árbol de Navidad.
o podemos decir que es el árbol más cercano al original. En el momento que San Bonifacio tala el roble y coloca en su lugar un árbol de abeto, él dice que lo que quiere con este árbol es representar la paz y la vida eterna, lo cual actualmente nos lleva a decir que un árbol de Navidad es un árbol de paz que representa la vida eterna. Me parece maravilloso. Y bueno, después de San Bonifacio, que coloca este árbol de abeto, la gente empieza a verlo como un símbolo de un algo, que todavía no se sabía qué era, pero empiezan a verlo como un símbolo. Aquí lo curioso es cómo no agarraron a San Bonifacio y también se lo ofrecieron al dios del trueno, o sea, porque pues era algo que no estaba planeado. San Bonifacio llega a la comunidad de Geismar y dice, ¿saben qué? Esto no está bien, vamos a quitar ese roble y vamos a colocar un árbol de abeto. Me imagino que hubo problemitas y cositas aquí y allá, pero es muy curioso cómo no lo lincharon. O sea, la gente estaba muy acostumbrada a hacer eso con todo el mundo, entonces eso sí es algo medio extraño, pero sucedió y pasó. Después del suceso de San Bonifacio en el siglo VIII, un par de siglos después, las personas empiezan a asociar este árbol con Adán y Eva. Ya saben ustedes, cosas de religiones y todo este rollo, ¿no? Y es justo aquí donde se cree que comienzan las primeras decoraciones de los árboles de Navidad, porque las personas, al asociar este árbol con Adán y Eva, comienzan a decorar los árboles ¿con qué creen? Con manzanas, por supuesto, obviamente, porque pues Adán y Eva, ¿no? En resumen, es aquí donde se cree que comenzaron las primeras decoraciones en los primeros árboles de Navidad. Manzanas en los árboles de abeto en temporadas de invierno. Curioso, ¿no? Finales del siglo XIV, principios del siglo XV, es donde comienzan a suceder un montón de cosas. Y por supuesto que eso es lo que nos lleva a lo que conocemos actualmente como el árbol de Navidad o la decoración navideña. Los registros dicen que antes del siglo XIV es donde comenzaron las primeras decoraciones oficiales, que es justamente en toda esta época donde comienza a haber una revoltura de todo y donde el significado del árbol de Navidad comienza a tomar, digamos, un rumbo diferente. Se dice que el uso doméstico del árbol de abeto comenzó después del siglo XIV, pero algunos registros y digamos que algunos datos indican que esto comenzó desde antes. Pudiera ser como desde el siglo XII o una cosa así más o menos. ¿Cómo es que al árbol de abeto se le comienza a dar un uso doméstico? O dicho en otras palabras, ¿cómo es que este árbol comienza a llevarse dentro de las casas? Al ser un árbol que se pone muy bello en temporadas de invierno, las personas no podían salir a disfrutar de la vista de estos árboles porque hacía demasiado frío. Entonces, la mejor idea que pudieron haber tenido fue tomar el árbol y llevarlo dentro de las casas. Así tienes lo bello de la naturaleza dentro de tu hogar. Y aquí es donde la gente, obviamente, lógicamente, comienzan a ver que a los árboles les falta algo, porque pues sí, obviamente estando dentro de tu casa no hay animales, no hay frutos, ya está cortado, no puede echar flores, qué sé yo, ¿no? Entonces la gente teniendo esta referencia de tiempos anteriores, como que les colgaban manzanas o les llevaban alimentos, la gente comienza a adornar estos árboles con frutas, con manzanas, obviamente. Las manzanas no las dejaron por mucho tiempo. Empiezan a decorar con cosas comestibles y así es como se dice que comienzan las primeras decoraciones en estos árboles. Vamos a empezar con las láminas de oropel y vamos a hablar de por qué fue que se empezaron a utilizar en los árboles de Navidad. Y por supuesto, en esa etapa de la decoración moderna es donde se originan también las primeras luces de Navidad. Esto va a ser muy interesante.
Y tenemos que hablar entonces de los carambonos. Los carambonos son estas, digamos, como estas estructuras de hielo que se forman en las ramas de los árboles cuando hace demasiado frío. Las gotas de agua se comienzan a congelar y forman estas figuras que ustedes están viendo en la pantalla. Bueno, figuras no, piezas más bien. De hecho, actualmente, hoy en el 2024, ya tenemos este tipo de decoración. Déjense las muestro justamente, ay, justamente aquí. Miren, aquí tengo una, que es justamente esto. Y aquí es donde entra la lámina de oropel, porque las personas ya habían colocado, digamos, algunas figuras de plata, pero la plata comenzaba a perder, digamos, como cierto brillo. El caso es que la lámina de oropel viene a sustituir la plata. Entonces digamos que al colocar la hoja de oropel encima de estos árboles daban como la fantasía o como la ilusión que estaban goteando, por decirlo de alguna manera, como que estaban congeladas esas gotitas de agua, ¿no? Que se forman en el exterior. Que ahorita en la siguiente etapa es donde les voy a mostrar esas fotografías que les dije en un principio que fueron tomadas justamente en Alemania en 1960, que son fotografías de mi esposo, ahorita se las voy a enseñar. Entonces, en resumen, la hoja de oropel se creó en 1610 a manera de hacer una ilusión en los árboles de Navidad como si estuvieran colgando los carambonos. ¿Carambonos? Carambonos. Y del año 1610 nos vamos al año de 1660, que es donde se crean las primeras luces de Navidad. Entonces, ¿qué era lo que se utilizaban? Veladoras. Así es, veladoras reales que se colocaban en las ramas de los árboles de Navidad para darle esta luz y este brillo que le hacía falta. Por supuesto, ya con la hoja de oropel, pues reflejaba mucho más la luz y pues sí, se veía mucho más bonito. La decoración de las velas continuó por muchísimos años. Incluso es aquí donde tenemos que meter una nota que pues no es muy agradable. Los incendios no se hicieron esperar. Comenzaron a haber accidentes de árboles de Navidad que se incendiaron por negligencias, por ejemplo, personas que olvidaban apagar esas veladoras, niños que prendían las veladoras para tener el árbol iluminado. Hubo casos de niños que terminaron, no puedo decirlo porque lo voy a poner aquí mejor, porque no sé si lo pueda mencionar. El caso es que hubo niños que terminaron pues perdiendo la vida a causa de estas iluminaciones. Entonces, con el tiempo, la gente trató de utilizarlas menos, pero definitivamente algo le hacía falta a los árboles. De hecho, mi señor esposo recuerda que cuando él era niño, en su casa todavía decoraban los árboles de Navidad con estas velas. Y dice él que debajo de los árboles siempre habían unas cubetas con agua para que en caso de que llegara a haber un accidente, pues apagar rápidamente el incendio y que esto no se fuera a mayores. En esta etapa ya del siglo XX es donde ya comenzamos a ver, digamos, como algo un poco más establecido, como algo que ya tenía un poquito más de rumbo a comparación de la decoración moderna. Que como ya lo vimos, la decoración moderna fue toda una etapa donde se empezaron a agarrar elementos de aquí, de allá, se empezaron a agarrar ideas, pero ya llegando al siglo XX es donde ya al árbol de Navidad se le empieza a asociar con el nacimiento de Jesús, con la venida del invierno o toda esta temporada invernal. Ya la decoración del árbol comienza a verse diferente, ¿sí? Se siguen utilizando las velas como lo dijimos en un principio, se sigue utilizando la hoja de oropel, pero ya se empiezan a utilizar otro tipo de materiales, ya se empiezan a utilizar otro tipo de figuras, otro tipo de accesorios. Ahora, un dato que se me pasó contarles de la época pasada es que en el siglo XVII es cuando toda esta idea del árbol de Navidad se comienza a propagar a otros países de Europa. Obviamente ya con el tiempo de Europa ya se empieza a expandir a otros continentes y demás, pero es en el siglo XVII donde esto ya empieza como a tener mayor importancia en otros países de Europa. Aquí es donde ya les voy a empezar a mostrar imágenes de mi señor esposo, que por cierto aquí lo tengo a un lado. Él mismo me ha dado la autorización para mostrarles estas fotografías y les voy a mostrar una
que fue tomada en los 60, que es una foto de sus padres, que están junto a este árbol de Navidad, ya lo están viendo aquí ustedes. Esas veladoras son veladoras reales, son velas de verdad que fueron colocadas una por una y están encendidas. Y por supuesto, pueden verlo ustedes, vienen colocadas las hojas de oropel, que son las mismas láminas de oropel con las que decoró el árbol la señora Marta de Baile. O sea, fíjense toda la historia que tuvimos que contar para poder llegar a este punto, del por qué fue tan importante la decoración que hizo Marta en esta Navidad pasada. O sea, les muestro esta foto que fue tomada en los 60 y, o sea, realmente hay toda una historia. Y por supuesto, esta imagen que ustedes están viendo es maravillosa. Esta imagen fue tomada en los 70s, es de su árbol de Navidad y por supuesto ustedes pueden ver que la forma del árbol no es completamente cónica. Los árboles de Navidad que vemos hoy en día pues son total y absolutamente cónicos. Ese árbol no es cónico, ¿ok? Trae las ramas un poco más largas que otras y traen una forma totalmente diferente. Que por cierto fue algo que también le criticaron a Marta de Baile, de que el árbol estaba muy deforme. No es que el árbol esté deforme, es que así es como se ven los árboles originales reales. Claro, Marta había comentado que el árbol que ella estuvo decorando es un árbol modificado, creado con ramas de otros árboles. Y bueno, el árbol que ustedes están viendo aquí en esta imagen que fue tomada por mi esposo en los 70s, trae por supuesto la lámina de oropel y como ustedes pueden ver, trae velas, pero estas velas ya son eléctricas, que por supuesto para la época eso fue una maravilla porque ya no tenían el peligro de las velas reales, pero seguía teniendo esta decoración con velas y pues esta iluminación un poco más natural. Ahora, vámonos a los años de 1980. En los 80s, las personas comenzaron a utilizar los árboles artificiales. No eran muy comunes, pero ya se comenzaban a utilizar. Ya existían desde los 60s aproximadamente, pero en los 80s es cuando ya se empieza a popularizar un poquito más el árbol artificial. Y esta fotografía que van a ver a continuación también fue tomada por mi esposo. Esta fotografía fue tomada en su departamento en Alemania en los 80s y como ustedes pueden ver, el árbol ya no es un árbol natural, sino que es un árbol sintético, un árbol artificial de color negro. Se veía súper bonito y por supuesto que esta imagen a mí me encanta. Entonces, es a partir del año 1900 que comenzamos a ver un poco más los cambios en la decoración del árbol de Navidad, pero la hoja de oropel sigue estando muy presente en la decoración navideña. Ahora, vámonos a los 90s y nos vamos a ir ¿a dónde? A mi infancia. Sí, cuando yo era niño. Ok, la hoja de oropel, yo recuerdo haberla visto, sí, en los árboles de Navidad. No era muy común, pero la veía más en los nacimientos. Como que en lo que era el río del nacimiento ponían estas hojas para que simulara ser como el agua cristalina. Es donde yo lo recuerdo bastante. Que claro, la hoja de oropel la hemos dejado un poquito de lado. Que por cierto, ahorita les voy a comentar algo. Pero antes de eso, pues aquí darle las gracias a mi señor esposo por darme la oportunidad de mostrarles estas imágenes. Les repito, se les estoy mostrando con autorización de él, porque me las ha prestado para enseñárselas aquí a ustedes. Entonces ahí en los comentarios pongan ahí algo bonito dedicado para él, porque pues estas son fotografías personales de él, de su familia. Pero pues esto nos sirvió como referencia de primera mano de una decoración auténtica navideña en Alemania. Y vámonos ya a la última parte de la decoración, que es la época actual. Ok, aquí ya no hay mucho que decir, ya nosotros ya tenemos conocimiento de ello. Si nos vamos después de los 2000 a los 2010, la decoración era un poco extraña. Era como que sí, un poquito trayendo esto de los 90s o lo que se usaba en los 90s, pero ya incorporando un poco más lo moderno.
Y bueno, ya para la época 2010-2020, pues ya que tanta cosa ya no hay para decorar, ¿no? Y que tantos materiales, desde plásticos, polímeros, cartón, cristal, acrílico, aluminio, madera, etcétera, etcétera. Y por supuesto, hay que decirlo, la decoración actual es terrible. Desde mi punto de vista, desde mi punto personal, si a ti te gusta esta decoración, bien por ti, no estoy diciendo que está mal, estoy diciendo que a mí no me gusta y se me hace fea. Esta decoración que estamos viendo aquí, que es la decoración actual, no me gusta para nada. Se me hace tan abrumadora, se me hace tan pesada. Siento que lejos de verse original, se ve como que llegó parisina y vomitó encima del árbol de Navidad. A mí en lo personal no me gusta. Se me hace de mal gusto, se me hace demasiado cargado y lejos de ver lo que es el árbol, estás viendo todo un montón de decoraciones que para mí en lo personal no tiene sentido. Y ahora, yo sé que a muchos de ustedes, por ejemplo, este árbol que están viendo ustedes aquí a mis espaldas, que es nuestro árbol de Navidad, a muchos no les va a gustar, muchos van a decir que es demasiado simple, que no tiene chiste, pero a mí me gusta. Siento que se apega un poquito más a lo tradicional y no está tan saturado y tan lleno de cosas. A mí no me gusta esa nueva decoración, como ya lo dije. Esto me parece un poco más, ¿cómo podemos decirlo? Se me hace un poco más acogedor, se me hace un poco más como que estás viendo todavía el árbol, sí, tiene su decoración, tiene sus luces, sus esferas, pero sigues viendo el árbol. Otra cosa que no me gusta de la decoración actual, es cuando decoran con cosas temáticas. Por ejemplo, que si de las chicas superpoderosas, que si de Alicia en el País de las Maravillas, que si del superhéroe fulano, que si de Rosita Fresita, que la Hello Kitty, que no sé qué, a mí no me gusta porque siento que parece más como una fiesta infantil. Lejos de que se vea como navideño, siento que parece más como una piñata. Para poder decir que esto que hizo Marta de Baile fue una obra de arte total y absoluta, tuvimos que haber viajado por el tiempo desde el siglo VIII hasta la época actual. Ya lo pudieron ver, la hoja de oropel tiene un significado importante, tiene toda una historia, hay todo un trasfondo y esto que hizo Marta de Baile fue espectacular. Por eso fue que para mí fue muy raro que la gente criticara su árbol de Navidad sin siquiera conocer el origen. Ese árbol que ella decoró ha sido el mejor de toda la historia navideña. Me pareció, como ya lo dije, una obra de arte, lo vuelvo a decir, fue algo sensacional. Entonces, este año lo que voy a estar haciendo, lo que vamos a estar haciendo aquí en casa va a ser modificar este árbol. Este es un árbol artificial, no es natural. Entonces vamos a ver de qué manera lo modificamos y voy a estar haciendo exactamente lo mismo. Así que si tú eres una de las personas que creía que este árbol que hizo Marta de Baile era cualquier cosa, era algo que no tenía sentido, ya pudimos ver en este video que tiene todo el sentido del mundo. Una decoración que tiene muchísima historia y que viene desde la Alemania antigua y que todo comenzó en el siglo VIII. Pero bueno, hemos llegado al final de este video. Pónganme ustedes en los comentarios cuál fue el dato que se les hizo más interesante, qué cosa ya sabían en relación con la decoración de los árboles de Navidad, qué les pareció esto de los sacrificios. ¿Puedo decirlo? Ya no sé si puedo decirlo o no, pero bueno, lo voy a poner aquí. ¿Qué opinan sobre la hoja de oropel? Ya sabemos ahora toda la importancia que tiene y de dónde se originó. ¿Sabían ustedes que esto de los árboles de Navidad, la decoración navideña viene desde Alemania? ¿Lo sabían? ¿No lo sabían? Pónganmelo aquí en los comentarios que quiero leerlos. Por cierto, les voy a hacer otro video con el último regalo de Navidad. Aquí lo tengo, déjenme se los muestro. Este es el último regalo de Navidad. Les voy a estar haciendo video, bueno, más bien el siguiente video se va a tratar sobre esto que está aquí adentro. Quienes estuvieron viendo el video de las compras navideñas ya saben lo que hay aquí. Entonces de eso se va a tratar el siguiente video. Pero bueno, yo los dejo porque, como ya les dije, estamos a mediados de enero y ya hay que quitar todo lo navideño. Ahora sí, ya lo voy a quitar el día de hoy. Y pues hay mucho que hacer. Nos vemos en otro video y pues nada, adiós.